Bienvenidos a cada uno de ustedes al podcast más escuchado en las profundidades acuáticas de Rapture. ¿Qué tal, gente querida? Como les acabo de decir, vamos a tener ahora el episodio número 7 de AQD. ¿7 me corrigen acá en el estudio? Sí, 7, perfecto. 7 y medio, dice. Perfecto. Tenemos como invitado, o invitada en este caso, la primera mujer, la primera imagen femenina que vamos a tener en AQD Podcast, Silvina Miranda. Ella es estudiante de educación primaria aquí en la ciudad de Tartagal, en la Escuela de Frontera, y es acompañante sociopedagógica en la comunidad del Lapacho 3. Silvina Miranda, bienvenida, muchas gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Esperamos que cada uno de ustedes ahí disfrute del podcast, en caso que no estén viendo, nos estén escuchando, opción C todas las anteriores. Esperamos que no sea una opción D ninguna de las anteriores, ¿no? Lógicamente. Mi intención en este episodio 7 es preguntar, bueno, Silvina Miranda, como le dijimos a cada uno de ustedes, es acompañante sociopedagógica en Lapacho 3. Me gustaría saber, bueno, primero que todo, Silvina, ¿dónde naciste? Bien, acá en la ciudad de Tartagal. Aquí en la ciudad de Tartagal. ¿En plena ciudad o en una comunidad? En una comunidad, comunidad Sachapera, sí, Sachapera. Sachapera, perfecto. Eso se encuentra para la parte, sería oeste de la ciudad, ¿no? A ver, no, perdón, Oeste. este. Es para el este, es por donde sale el sol. Sí, perfecto. Bien, como para ubicar a la Sí, sí, gente sí, sí. que quizás no sabe aquí en la ciudad de Tartagal. Eh, Acompañante sociopedagógica, ¿qué es eso? ¿Qué hace un acompañante? O mejor dicho, ¿qué haces vos? Bien, te cuento. Yo soy estudiante, como lo decías, del Instituto de Educación Superior número 6029 de acá de la ciudad de Tartagal. Ujú. Estoy cursando el 4.º año ya de la carrera. El año pasado, en plena pandemia, vi la necesidad y sentí, digamos, esta necesidad de acompañar a los niños que quedaron prácticamente en la nada a nivel educación. Eh, Pandemia, ningún niño asistía a la escuela, nadie podía hacer nada. Yo en la casa, sin tener, digamos, conexiones, digamos, con el instituto. Entonces digo yo, ¿qué hago? ¿Qué función voy a cumplir ahora, digamos, en este pedacito de tierra en la que estoy? Pandemia te das, digamos, con un tema de decir una enfermedad que está arrasando con todo mundialmente. Y entonces digo yo, eh, miraba a los niños, ese espacio que ellos tienen en la escuela de decir el momento de, o sea, de compartir, de estar. A nosotros, digamos que somos grandes, por ahí nos costó y nos sigue costando el hecho de decir que no nos podemos reunir, que no podemos tener ese contacto. Con el coraje y la valentía de decir yo voy a tratar de hacer lo que sea para acompañar a los niños de mi comunidad, de la comunidad del Lapacho 3. Le iba a consultar eso. ¿Usted vive actualmente en esa comunidad? Actualmente vivo en la comunidad del Lapacho 3. ¿Vive por una cuestión de cariño con la gente, por una cuestión de que es más práctico o porque no puede venir a la ciudad o no quiere? ¿A Por qué se una debe? cuestión, desde niña anduve de un lado a otro con mi familia. Ujú. Por cuestiones económicas, cuestiones de trabajo. Vivíamos en la comunidad de Sachapera y nos tuvimos que mudar a otra comunidad, pero en General Enrique Mosconi. Mi papá era cortador de ladrillos, sembraba, tenía un huerta, todo el trabajo de agricultura y más el trabajo de hacer el ladrillo. Por esas cuestiones, digamos, nos fuimos a vivir ahí. eh, este cambio, digamos, de lugar De y todo, hábitat. de hábitat, de decir, pero siempre en comunidad. Siempre en comunidad, ya digamos de pertenecer yo, digamos, a una etnia, la etnia Wichi. Entonces era como que estás destinada ya a vivir en una comunidad. Sería un poquito, no sé si estarás de acuerdo, como incómodo irse a la ciudad, porque Yo uno ya creo, se siente cómodo con la gente con la que vive. sí, digamos por comodidad, por decir qué es lo que te pertenece, es donde tenés que estar. Pero por ahí quizás, digamos, tener una posibilidad de estar un poco más en una ciudad incluye, digamos,
monetariamente, digamos, tenés que estar, digamos, a nivel de poder decir de que tenés un lugar, el dinero con que salir adelante. Claro, ya sea para Sí. alquilar, conseguir determinados Pagar recursos. Claro, servicios, todo eso. exactamente. Entonces, ¿el motivo de incurrir en el trabajo comunitario surge por la situación de pandemia o esto ya venía desde antes? Por situación de pandemia. Ah, exclusivamente. Lo mío surge, el trabajo sociocomunitario por la cuestión pandemia. ¿Cómo lo reflexionó? O sea, usted vio a la gente, me lo explicó, pero me gustaría ir más, hacer un análisis un poquito más profundo, más certero. Usted vio a los chicos, vio determinadas carencias o problemas dentro de la comunidad y dijo, yo tengo que hacer algo. La necesidad más que nada, la necesidad, digamos, de verlos a ellos en la nada prácticamente, de estar yo ahí tratando de estudiar y ver caritas que van, vienen, estar en una comunidad es donde vos recibís al que llega. Las puertas siempre están abiertas para el que quiera llegar a una comunidad. Y a mí, digamos, por esas cuestiones de estudio, de trabajo, vinieron niños. Y entonces yo digo, estoy aquí, tengo las herramientas, estoy estudiando para ser docente, tengo que hacerlo. Me nació, fue el momento de decir, agarramos un lápiz, escribimos y empezar, digamos, a trabajar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sentarse con los chicos, por ejemplo, en este caso con los chicos. Sí. Sentarse y escucharlos, saber qué problemas tienen, acompañarlos a hacer actividades recreativas, educativas. ¿Qué es concretamente lo que hace? Cuando yo inicié, fue más que nada el acompañamiento. El acompañamiento de decir, que ellos vienen y me consultan por qué no tenemos clases, sabemos que hay pandemia, pero me nace a mí y le nace a ellos. O sea, es como que es mutuo, es como que el mismo destino te llevó a decir, hagamos esto. Comprendo. Eso es, digamos, lo que me llevó a mí, lo que los llevó a ellos hasta mi lugar, ¿no? Hasta mi persona. Usted trabaja en la comunidad Lapacho 3. Bueno, trabaja. ¿Es correcto el término trabaja? Sí, es trabajo comunitario. Es un trabajo comunitario, sí. Perfecto. Al ser comunitario, ¿qué concepción tiene usted de lo que es una comunidad o qué es una comunidad? En términos cultural, la comunidad somos todos. La comunidad es donde vos vas, estás y vivís, digamos, el día a día. Eso es, digamos, comunidad. Esa es la comunidad donde no existen barreras. No hay barreras para decir vos no podés, vos no tenés, digamos, autorización de entrar a este terreno. La comunidad es una sola cosa, donde Perfecto. convivimos todos. Entonces, comunidad y cultura podríamos decir que es lo mismo. Sí. Es prácticamente Sí. un sinónimo. Al yo estar refiriéndome a una cultura, estoy necesariamente A una refiriéndome comunidad. a una comunidad. Y lo Exactamente. mismo. ¿Y el término cultura, comunidad, a su criterio, es similar en la vida urbana, por ejemplo? ¿O es más raro de entenderlo? Es O más complejo, mucho más complejo, digamos, cultura, ciudad. En sí, cuando estás hablando de cultura, estás hablando sobre esos temas que a vos te identifican con tal situación, con tal costumbre. Y eso, ¿no? Digamos, de diferentes miradas, diferentes enfoques. Nosotros preparamos una duda concreta, porque a veces, personalmente yo he tenido este tipo de discusiones, parte del equipo también ha tenido este tipo de conversaciones o ha estado este tema como tópico. Originario, aborigen, indio, preexistente. ¿Cuál es el término correcto o todos los términos son totalmente válidos o ninguno de ellos es válido? Qué cuestión, ¿no? Mira, desde el artículo 75, inciso 17, hablan de estas culturas, de esta historia, digamos, de decir que vos tenés que aceptar a las culturas preexistentes. Preexistentes. En mi caso me gusta, digamos, el que es actual, el que dicen originario, o sea, decís vos, desde la colonización, quienes existían ya el pueblo originario. En sí a mí me gusta y va cambiando, depende
en el momento en que estés, ¿no? Digamos, en una sociedad cambiante, van cambiando diferentes denominaciones. O sea, originario sería el término con el que usted se siente más El que cómoda. yo me siento más cómoda. ¿Y el resto de la comunidad? Ya sé que usted no es algo así como una vocera de toda la gente que está ahí. Qué bueno Usted que no lo- representa a todos, ¿no? Pero con la gente con la que usted se relaciona, con la gente que está más cerca, ¿les molesta este tipo de etiquetas o no les hacen problema? Yo creo que se van adaptando. Es como que cuando te tiran algo y vos decís, no, si a mí está bien, me gusta, o si vamos por este lado, o capaz que volvés a utilizar un término de hace tiempo, porque se vinieron cambiando las denominaciones cuando decís están festejando el Día del Aborigen, el Día del Indio Americano, Después se pasó al término interculturalidad. O exactamente, era biodiversidad y la anteriormente era el Día evidencia. de la Raza o algo así. O sea, las Exactamente. concepciones fueron Se modificándose. fueron modificando y está, digamos, el término mataco, Sí. que es, digamos, que yo creo que al que vos le nombres, digamos, en una comunidad es esa palabra, no siente, digamos, ese desprecio o decir me está tratando de tal, porque esa fue la primer denominación, digamos, que se hizo. Sí, sí, de hecho Sí, en la ciudad se toma mataco como, no sé si, claro, es un un adjetivo término, negativo. sí, No exactamente. necesariamente es un insulto, pero sí es como un pequeño menosprecio. Es como decir, ese es de allá, ese no es de este lugar, es distinto. O cuando decís el wichí. Claro, O cuando decís el wichí, y cuando estás diciendo el wichí, no estás diciendo, digamos, algo malo ni nada, no. es simplemente Una categoría, una una... palabra para referirse a una cultura, una Exactamente, comunidad, a lo que existe. sí. O sea, no le molesta tampoco que le digan la wichí a usted, por ejemplo. Tampoco, no. A mí, digamos, orgullosa, digamos, de que en mis venas corra sangre de una etnia. Perfecto. Em, yo supongo que usted realiza el trabajo con mucho cariño, dedicación, pasión. ¿Qué es lo que de su trabajo, en este caso su rol como sociopedagógica, lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo? ¿Qué es lo que usted dice, esto lo quiero tener durante toda mi vida o esto es lo que más me gusta de lo que yo hago? Y son varias, varias cosas, digamos, que a mí me lleva a estar con ellos. Primero, el momento en el que vos estás creando el vínculo con la niñez, ¿no? Digamos, Ujú. con los niños. Y lo que yo quiero, digamos, y me encanta, es trabajar con ellos en el autoestima de ellos. Es algo que yo quiero que ellos, porque si bien, digamos, vos hablas de culturas, de etnias, el wichí es muy reservado, muy tímido. Yo, digamos, pertenezco a la etnia wichí y también yo pasé por eso, de decir, no, yo tengo vergüenza, no, porque ¿qué me va a decir? Y entonces eso es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta, digamos, trabajar en ellos, trabajarles el autoestima, eh, que ellos, digamos, salgan de ese lugar en donde está para poder, digamos, reivindicarse, trascender, digamos, con lo que son, con lo que somos. Perfecto. Todo este trabajo como acompañante sociopedagógica ha dado muy buenos resultados o no vio cambios. De aquí al año pasado hasta la fecha, sí, Ujú. eh, resultados muy positivos en los niños, ya que siempre, digamos, en el trabajo estuve haciendo una articulación con las escuelas a donde ellos asisten, Ujú. porque trabajo ahí en la comunidad, en el rinconcito de Silvina, como lo llamamos, Ese es el nombre ese de... es el lugar, digamos, Perdón, tengo que interrumpirla. ¿Quién le puso ese nombre? los chicos. Qué lindo, Sí, qué hermoso. de ellos les salió y se hizo, digamos, esa pequeña aula que antes era nuestro lugar de trabajo con mi esposo, el Fabi Gutiérrez. Ujú. Trabajamos haciendo pan casero para vender. Era nuestro único sustento, digamos. Y bueno, a lo que íbamos, sí,
articulé, digamos, con mi teléfono, conseguimos los teléfonos, digamos, de la seño de cada niño. Te imaginarás, mi teléfono se llenó, digamos, de contactos con maestras, ya que ellos no cuentan, digamos, con un teléfono celular, así que las maestras me enviaban las tareas a mí y de ahí hacíamos esa articulación para poder trabajar. Y ellos, cuando ingresaron este año en formas de trabajar, digamos, en presencial con burbujas, se notó, digamos, esa diferencia de decir que el niño todo el año 2020 estaban, digamos, activos. O sea, se notaba una diferencia entre los niños que por ahí no estaban en actividad y los que sí estaban. Exactamente, sí. Y eso fue gracias al trabajo Al de trabajo, usted sí. y a la voluntad, supongo, también de los chicos. Exactamente. Nadie está obligado a asistir al Rincón de Silvina. Por voluntad de ellos, siempre agradeciendo a los padres por la confianza, ¿no? de enviarlos y decir de que están en un lugar donde ellos van a sentir, digamos, esa contención que por ahí un papá o una mamá no puedes darles, ya sea a nivel de educación. Una mamá capaz llega hasta segundo grado, tercer grado y hay temas que no sabe. Entonces, para ellos fue muy beneficioso, digamos, tener, digamos, en ese tiempo un lugar donde el niño va y tiene, digamos, cómo resolver sus tareas. Pregunta de ignorante. ¿Las tareas son en español o en wichí? El Rincón de Silvina trabaja haciendo el apoyo pedagógico, o sea, trabaja con los deberes que ellos traen de la escuela. Ujú. Bueno, en ese tiempo, digamos, el año pasado fue cartillas. Fueron cartillas y, digamos, logré, digamos, hacer la articulación con las maestras. Ellas me enviaban las actividades. Pero yo, digamos, de mi parte, hago primero el apoyo pedagógico digamos, de su tarea, de su escuela, digamos, para que ellos cumplimenten. Claro. Pero después, digamos, yo tengo mis propias actividades Bien. de recreación, de trabajo, Su propia tarea claro, educativa, se mi podría propia incluir. tarea, mis propias planificaciones, digamos, con ellos, donde incluyo talleres de panadería, talleres de reciclaje, de huerta, y tratamos, digamos, de darle un espacio rescatando más que nada lo que es nuestro idioma, el wichí. Es decir, que la cumplimentación de las actividades es en español, que es lo que viene, digamos, de la educación estatal, Exactamente, llamémoslo sí, así, de la escuela. de la escuela. Pero por su parte usted hace, se podría decir, una tarea similar en su idioma, en wichí. Sí, exactamente. Más que nada, digamos, tratando de rescatar lo que es nuestra lengua materna. Perfecto. ¿Cuán importante es la lengua materna Es para la muy comunidad? importante, es muy importante. Mira, yo, como aprendí con ellos, ellos me enseñan a mí, entonces es un trabajo para mí muy gratificante saber de que yo me puedo reencontrar con mi esencia, siempre lo digo, Con sus raíces. con mis raíces. Entonces, de decir, a ver, yo, digamos, te entiendo capaz, digamos, de esa pequeña palabrita que me estás expresando, que la tenemos, digamos, desde que estamos en la panza, ¿me entendés? De decir, voy a ir a una escuela donde no tenés noción, digamos, de que te van a hablar en el idioma ni nada, entonces, en ese lugar, digamos, trato que ellos florezcan, digamos, en eso, para yo poder ayudarlos. Yo tengo niñitos, digamos, de 2, 3 años que ya te están cantando en el idioma y que saben que vienen a mí y que ellos me van a hablar el idioma y que yo los voy a entender y que yo los voy a saber guiar. Entonces es muy importante para mí y para ellos. Y a nivel educación, digamos, de escuela estatal, ellos capaz que te aprendieron la vocal A, y que ellos la van a ver, digamos, ahí como una A, pero ellos
de los que yo le enseñé, ellos ya saben de qué es una A, que significa amá, y que ahí van a ir. Amá quiere decir ratón por ahí. Ajá. Entonces, Ah, digamos, enseño desde esa parte, de decir, vamos a rescatar, te voy a enseñar la letra A, vamos a buscar cuál es la palabra que vos conoces, y de ahí, de esa manera, digamos, vas. se buscan las equivalencias Es entre un claro, idioma y de otro. decir, y dan muy buenos resultados. O sea que los chicos son bilingües, Bilingües, sí. con todas las Sí, letras. sí. Y los más chiquititos vienen a mí con el idioma wichí. Y entonces, capaz yo, digamos, esa confianza, ¿no? Digo yo, ¿por qué, digamos, en una escuela común ellos van y no te aprenden tan rápido? Por ahí me dicen unos, me dicen otros, de que capaz que es porque ellos sienten la confianza de expresarse con una referente, digamos, que ya está ahí y que saben que es la seño Silvina, la que vive aquí, la que sabe nuestras travesuras, Lo- lo- nuestras de alguna u otra costumbres. forma lo ven como o sea, lo ven como un otro cercano. Exactamente. O sea, usted es Es, ese otro cercano que quizás no lo es tanto el profesor, la maestra, el docente de la escuela a la que ellos asisten. sí, esa sería la definición correcta. Bien, bien. O sea que tenemos una buena capacidad de síntesis, parece. Sí, 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 sí. O por lo menos de interpretación. Que Claro, dicen, sí. tengo más o menos, me va bien, ¿no? Espectacular. Sí, tenemos que hacer un AQD resumen, ¿viste? Hacer algo así. ¿Y qué dice mi amigo? Ah, está tomando matecito. No, está bien. Después pasa el mate para acá, Claro. ¿no? Perfecto. ¿Siente que la comunidad es estigmatizada aquí en la ciudad de Tartagal? Siempre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Siempre se vio, digamos, ese lado de decir, es la comunidad tal, es la comunidad, digamos, donde siempre hacen lío, o sea, de una forma de Claro, decirte, sí, entiendo, sí, entiendo. sí, O sea, se si hay estigmatización, quizás, bueno, esto corre por mi Ujú. cuenta, yo siento de que ahora menos que antes. Sí, menos que antes. Menos que antes, yo digo, capaz porque es como que se va poblando cada vez más, ¿no? Digo, La estamos cada ciudad vez, se sí, extiende y cada vez estamos más cerca. exactamente. Puede ser, digamos, O por sea, ese lado. por una cuestión meramente geográfica, ¿cómo se llama? Civil se le llama, algo así, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad, o sea, con la distancia de la ciudad, por ejemplo. Geográfica, 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 sí. correcto, ¿no? Bien, bien, perfecto. No pregunto como para no pegarle una errada monumental, ¿viste? Pero eso. ¿Esa estigmatización tiene que ver con qué? Con un grado de ignorancia que podemos tener la gente de la ciudad para con la comunidad que no se quiere acercar tanto a la ciudad para poder mantener sus raíces, o es una culpa de ambas. Mira, la comunidad, más que nada las personas mayores, es como que van sintiendo que la ciudad se va acercando y ellos están tratando de buscar de alguna manera salirse, ¿no? De Mm. irse cada vez más, ah, más adentro. Cosa de, digamos, una forma de decirte de que la ciudad no les llegue, digamos. ¿Por qué? Porque esto mismo de decir, estamos en la comunidad, no podemos, si viene la ciudad, ya no puedo criar mis animales, ya Claro, no puedo sembrar hay y ciertas limitaciones, más que nada, ciertas yo digo costumbres que no pueden llevar a cabo. por eso más que nada. En el adolescente no quiere saber nada de irse. Ellos quieren, digamos, pertenecer a una ciudad. Si Ah, te lo digo, hay, sí, te lo digo que sí, el adolescente o el mismo niño quieren pertenecer a una ciudad. Es, o sea, me mira con una cara de decir, estoy diciendo, pero no, sí o sea, comprendo. yo te lo digo, digamos, porque yo, digamos, trabajo con ellos y siento de que por ahí es como que ellos mismos hacen un poquito de menosprecio de decir yo no quiero pertenecer a una comunidad. Ah, ya, comprendo. ¿Por Pues, qué? Por el miedo al rechazo, el miedo de decir voy a vestir bien, ya no voy a usar esto porque ya no. Entonces, es como que la globalización va llegando de una manera muy lenta y siempre va a ser lenta porque, digamos, a nivel económico, creo que nunca vamos a estar en un nivel de decir, estamos globalizados la comunidad en sí.
¿entendés? Comprendo, comprendo. Sí, ¿Se podría decir de que ellos de alguna u otra forma imitan sí, costumbres, cosas de la sí, ciudad? sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Lo ve muy presente o no es tanto? No es tanto, no es tanto, pero sí, por eso digo yo, es lo que tenés, digamos, en el momento y que lo podés, digamos, podés hacer uso, pero capaz que si tenés, olvídate de las etnias, olvídate de las costumbres, olvídate de todo, porque lamentablemente está globalizando. Y se trata, ¿no?, de rescatar. Yo estoy, Lucas, el mate. Mate, el mate, el mate. Dice. Entonces, yo ahí trabajando con ellos, trabajo mucho ese tema con ellos. Le decía yo a los chicos, mucho se dice, tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que rescatar. Volver a nuestras raíces no vamos a volver. Sería imposible volvernos, digamos, al hombre con la flecha y el arco y la pluma. Claro, No. que se levanta temprano para ir de cacería y Y vuelve a la tarde, vuelve, claro. no, yo creo que no vamos a lograr eso porque ya no estamos en ese tiempo. Rescatemos nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra lengua materna, pero las resaltemos, seamos mejores que eso. No nos olvidemos. Yo no digo de que vamos a volver a eso porque eso es lo que a nosotros nos servía, lo que los rescatemos para bien, para que eso no se pierda. Es decir, las condiciones materiales impiden que ese estilo de vida vuelva a ser el de hoy. El estilo de vida de hace muchos años, estamos hablando de, ¿cuántos? 70, 80 años para atrás, o un poco más. Un poco Quizás, más. Un poco más incluso. Claro. Quizás a día de hoy eso es complicado, o como usted lo dice, incluso hasta imposible, Claro. de la misma forma. Lo que sí se puede hacer es ver eso con buenos ojos, comentarle a la gente. No ir a cazar, sino comentar a la gente que antes se casaba y ahora se hace otra cosa, por ejemplo. Mira, tengo familiares que todavía, digamos, sí vive de la casa, ¿no? Sí vive de la casa. Pero ¿dónde están? Están muchísimo más adentro. Y que, digamos, la casa no es, digamos, de una forma deportiva de decir voy, cazo. Claro. El wichí tiene el trabajo de cazar, pero es el alimento que tiene. Y que no es de esa forma de hace años, de forma en el tiempo milenario, donde tenías que salías a cierto lugar y ya tenías. No, hoy en día, digamos, por más que estés en medio de la selva, tenés que seguir recorriendo para poder conseguirlo. Es decir, que de alguna u otra forma la vida urbana atenta contra determinadas costumbres y prácticas. Sí. ¿Y cómo se hace para no generar un conflicto entre esas dos partes? Digo, la gente de ciudad y las comunidades. Y es como yo te venía diciendo, por eso, digamos, aquellas personas mayores, abuelos, están tratando de que la ciudad se va acercando y ellos se van alejando, se van alejando, se van alejando justamente por eso. Porque mi mamá, ella está pensando irse. En sí, digamos, nosotros tenemos un terreno de los chicos conocieron, donde se puede trabajar, estar, pero siempre esto de la delincuencia no te permite. Si crías un animalito, una gallina, no podés porque ya te viene el de afuera y ¿Hay te mucha roban. inseguridad en la Muchísima comunidad? inseguridad. Muchísima, más de lo que uno cree a veces. Más de lo que uno cree a veces, sí. Y esa inseguridad es de agentes externos, o es a veces otras comunidades, o de la misma comunidad. ¿Cómo es? Todo de todo. De todo, de todo. Todo De de un poco. todo, sí. Y el tema de la drogadicción es lo que está afectando bastante. ¿Por qué? Bueno, el consumo de estupefacientes está llegando y es muy lamentable porque niños de muy corta edad consumen. Esto es algo de lo que se habla bastante seguido en la universidad, en espacios relacionados en la Facultad de Humanidades propiamente, en los medios de comunicación incluso a veces se habla sobre este tipo de cuestiones. Yo sé que es muy exagerado pedirle a usted una solución a ese problema, pero
¿Qué hace usted o qué puede hacer usted desde su posición para evitar eso? Por ejemplo, usted como acompañante sociopedagógico lo que puede hacer es, a mi criterio, ¿no? Es una opinión, o es en todo caso una pregunta. ¿Usted les explica a ellos de que los estupefacientes son malos, por ejemplo? ¿O cómo es eso? Primero que nada, ¿cómo lo solucionaría yo? Es lo que decís vos. Sí. Haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque niños, digamos, de corta edad que yo tengo ahí y andan en la calle, es porque no tienen ese espacio donde una persona está con ese niño, está haciendo la contención que el niño necesita. Para mí pensar, mi pensamiento es eso. Lo que las comunidades necesitan es el acompañamiento en la niñez, en la adolescencia, pero un acompañamiento continuo, un acompañamiento de que no sea por temporadas. Que sea permanente. Que sea permanente. Donde vas a tener, yo veo, digamos, las ganas que le ponen los niños cuando vos vas con un proyecto, le presentás y le decís vamos a hacer esto, pero tienen unas ganas infinitas de querer aprender, de querer sorprenderse de la vida misma, de decir yo puedo hacer cuando ellos van y no tienen nada, y yo creo que eso es lo que lleva al niño a la calle, a la drogadicción, de que ellos no tienen, digamos, un lugar para poder hacer lo que ellos tienen ganas de hacer. Un adolescente, ¿qué es lo que quiere? Quiere escuchar música, capaz quiere bailar, capaz quiere pintar, capaz que quiere infinidades de cosas, pero si no lo tiene, entonces camina a la calle, va a encontrar otro niño que diga, mira, ¿sabes qué? Que la pasamos bien, vamos, hacemos esto, sin la supervisión de nadie. Entonces, para mi modo de ver, lo que hace falta es eso, es el lugar. ¿Los padres podrían ser un elemento crucial para ayudar a estos chicos? ¿Los padres de cada uno? Difícil, ¿no? Mira, porque yo tengo... los niños que yo tengo son desde los 4 años hasta los 14 años. Los acepto yo ahí. Tengo mamás jovencitas, muy jovencitas, que ellos van a querer recibir, digamos, esta contención más que nada. Yo creo que los padres... Madres de 14 años. Madres de 14 años. Pero, digamos, la pregunta era, digamos, de que si tiene algo que ver, digamos, el acompañamiento de los padres Sí. y todo. Yo creo que los padres están, digamos, pero en absoluto de acuerdo, digamos, en decir que haya lugar donde esté el hijo, la hija, digamos, porque saben de qué es el lugar. Pero como no hay, entonces ellos, como capaz, digamos, a nivel de decir la educación, digamos, que ellos tienen, mucha libertad de decir, me voy, soy adolescente, me enamoré, Claro. y viene el embarazo. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, digamos, el acompañamiento del padre, del padre y la madre, ¿no? A propósito del tema del embarazo en la infancia o en épocas, en una edad muy Temprana. muy temprana. La educación estatal, las escuelas, ¿qué rol cumplen en eso? ¿Hablan sobre la educación sexual integral o algo por el estilo? El año pasado, hasta hace 2, 3 años, digamos que como comenzó el programa del ESI, ESI, Educación Sexual Integral, como estoy en el nivel, primario, a veces como que cuesta, ¿no? Después viste que hubo, digamos, un drama de decir, no, que por qué van a enseñar eso Claro. en las escuelas. Es bastante complicado ese tema, pero se debería O sea, ser. ¿no se lo está haciendo o se lo hace de una manera Se lo hace de inadecuada? una manera muy leve, digamos, no se entra en profundidad. A nivel cultural, de la etnia wichí se decía de que si una menor de edad
12, 13 años se embaraza, es cultural. No puede ser, no es cultural. No es cultura de que un adolescente o una niña de 13, 12 años esté embarazada. Capaz, digamos, por no involucrarse, por no seguir, digamos, determinados seguimientos, como forma de decir, judiciales, Mm. porque es todo un tema, todo un proceso, digamos, al que te tenés que involucrar. Capaz, digamos, por evitar eso, creo yo, y me hago responsable de decir que se denomina, digamos, como algo O sea, cultural. hay una especie de irresponsabilidad o de conformismo en decir, no, es una cuestión cultural. Y santo remedio, ya solucionamos el problema. Entonces ya las comunidades, No hay ya las... nada para discutir porque es una cuestión cultural. No se Exactamente. puede cambiar. Y eso está muy mal. Está muy mal tener una concepción culturalista de las cosas. Sí. Yo creo, corre por mi cuenta también, ¿no? Yo creo que a veces en todos los análisis actualmente que realizan intelectuales, periodistas o la misma gente en común como yo, como todos los que estamos aquí, es de cometer el error de pensar, yo lo veo como un error, el hecho de pensar de que como algo es cultural, está bien. No es cultura, no es su cultura. Claro, yo lo que pienso es, con esa concepción culturalista uno puede cometer aberraciones, puede legitimar cosas que son muy feas o cosas que el resto de la población entiende que están mal. Y se Por ejemplo, naturaliza. qué sé yo, ultrajar, violar, robar, asesinar, generar daño. Yo creo que a veces uno comete esos errores. No sé si estarás un poco de Bien, acuerdo. totalmente de acuerdo y, digamos, me pone, digamos, en una situación terrible y desagradable de decir cuando escucho y dicen, no es cultural de que una nena de una cultura, de una etnia, la etnia wichi, está embarazada. No, es cultura, no es cultura. La tengo a mi mamá, es mi biblioteca en sí, de decir, mamá, ¿por qué dicen tal cosa? ¿Es normal de que una nena, en tus tiempos, era Claro. normal que una nena se embarace? No. Y si te contaría lo que hacían si pasaba eso. Claro, no es una cuestión de... No es cultura, digamos, de que una niña quede embarazada en muy corta edad. Claro, personalmente a mí me parece una aberración. Y Me sí, parece algo que requiere la atención, la mirada del grueso de la sociedad. Claro, lo que pasa es que a veces cuando uno dice esto, viene el comentario ese del que estamos hablando. sí, No, es una cuestión cultural, no te tenés que meter porque vos sos un tipo blanco, venís de la ciudad, no te tenés que meter ahí porque eso es la comunidad y vos no sabés lo que vive la comunidad y tantas otras cosas que habré escuchado o que habremos escuchado incluso. La intención de este podcast no es decir tienen que pensar de esta manera, ni nada claro. por el estilo. Nosotros Exactamente. acá lo que pretendemos es que la gente genere un pensamiento crítico y analice las cosas y que cada vez que le digan algo distinto, raro, frunzan el ceño un poco. ¿Para qué? Para que lo critiquen. No digo que rechacen todo, tampoco hay que dejar que todo entre. No, hay Exactamente. que mantener un equilibrio entre lo que uno escucha, lo que uno hace, lo que sucede. Pero sí, sí, quiero dejar bien en claro eso de que la intención del podcast no es llevar la entrevista a una mirada determinada, sino dejar que, lógicamente, el entrevistado, o en este caso Silvina Miranda, nuestra querida invitada, pueda explayar sus ideas, sus inquietudes. ¿Alguna otra inquietud que usted pueda advertir de la comunidad? ¿Algo que le gustaría corregir? Que quizás está en sus manos o quizás no está en sus manos solucionarlo. Eh, Me gustaría, digamos, en más que nada, siempre voy a hablar, digamos, desde mi cultura, desde mi etnia, donde se dice de que, a ver, el wichí tiene que guardarse todo, toda su sabiduría, todo, digamos, a nivel medicinal que conocen, Ujú. que eso viene de generación en generación. Es como una varita mágica que te dijeron, vos tal cosa y que va a ser así y que te juro por Dios de que sí es verdad. Entonces, Confía en mí. Eso, sí, confía en mí, claro, sí, va a ser así porque yo te lo digo. claro. Entonces, me gustaría, digamos, me gustaría de que esos ancestros o esos abuelos como o sea, mi mamá, me gustaría, porque yo que soy la hija de ella,
No, a veces me cuesta sacarle información. No porque, porque no lo tenemos que decir, porque si vos lo decís, se enriquece el otro y Claro, nosotros quedamos en eso. Eso es lo que a mí me es esa gustaría. interpretación de que el conocimiento, Pasa al claro, otro, está en el otro y dejó de estar en mí. Y en realidad están los dos. claro. Entonces, tratar, digamos, de que salga eso, ¿no? De que se conozca, de que sepan, no porque vos te vas a enriquecer, sino porque te puede salvar, digamos, a una generación por esa sabiduría que vos tenés. Y otra cosa, si uno pretende que la cultura en la que uno vive, que en este caso es la cultura wichí, trascienda, no Tenés puede que pretender cerrarlo en un cofre y no sacarlo de ahí, sino que la intención a mi criterio debería ser esa, mostrarlo, expresarlo para que el resto de la gente pueda comprenderlo, pueda pasar a la historia incluso. exactamente. Yo tengo, digamos, a mis alumnos de que si ellos tienen un dolor de panza, ya saben qué es lo que tienen que hacer con tal planta y tal cosa, y que si ellos están en sus casas, sintieron un dolor y vienen a la señorita Silvina. Pero yo, ¿por qué lo sé? Porque mi mamá me lo transmitió. Entonces yo a mis alumnos les enseño y ellos van ya aprendiendo y van poniéndolo en práctica. Entonces yo creo que de eso se trata, ¿no? Donde todos sabemos todo y que estamos bien, digamos, estamos en una sociedad donde todo el mundo sabe de que no es necesario que vas a la farmacia porque ya sabes qué es lo que tenés que utilizar. Y en la adolescencia también Voy a usar el cuestiones, término, sí, sí, ¿sí? voy a usar el término más o menos en los primeros minutos de la entrevista, preexistente. Las comunidades barra culturas preexistentes aquí en Argentina, concretamente más en el norte quizás, ¿son víctimas de la colonización? Así dicen, sí, Así dicen, ¿no? así dicen. Sí, imagínate, yo no estaría acá si no estaría, digamos, la colonización en sí, ¿no? O sea, sí, o sea, la colonización Pero está ese estar de la colonización, ¿los ataca necesariamente? en sí y no. En algunas cosas En sí. algunas cosas sí, hay ventajas y desventajas. Me quiero poner tedioso. ¿Me podría decir, por ejemplo, alguna ventaja así? ¿Alguna cosa que usted diga, esto logró la colonización positivo? Positivo, Mm. de que se fue el salvajismo, es lo positivo. Y A lo ver, a ver, a ne ver, quiero quedarme en ese tema. Acá hay una idea muy, ¿cómo se dice? De Rousseau, de Rousseau. No me puedo acordar el nombre de este filósofo francés que había instaurado en su momento el mito del buen salvaje. Ujú. De que los... Rousseau, sí, bien. Que el ser humano, al estar en contacto con la naturaleza, era naturalmente bueno. Y que la sociedad, la vida industrial, capitalista, lo corrompía, hacía que él se vuelva egoísta, egocéntrico, malo, soberbio, competitivo y y cualquier otro adjetivo calificativo negativo que cada uno de ustedes se pueda imaginar. Eh, ¿Es así de cierto o no es tan así? Yo creo que el ser humano ya nació, digamos, ya en sí, digamos, con eso, ¿no? De decir, el ser de uno te pone enfrente del otro y decir, yo sé, yo puedo, vos sabés esto, yo sé aquello. Entonces yo creo que sí, digamos, no fue a causa de la colonización, eso de decir de que vamos a tener mejores pensamientos o diferentes pensamientos, esos temas, digamos. Pero yo creo que ya eso ya estaba ya de tiempos milenarios, desde que el ser humano, digamos, viene en estos cambios. Esto lo quiero llevar con una de las interrogantes que habíamos propuesto. ¿Existe a día de hoy, por lo menos su opinión, una necesidad de occidentalizar a las culturas? En este caso, bueno, vamos a hablar de la cultura wichí. Después haremos un paréntesis para hablar del resto o en general. ¿Pero existe esa necesidad? Yo creo que sí, Sí. yo creo que sí. Yo creo que como en ese tiempo que dicen que llegó la colonización, y yo creo que para todas las comunidades, tanto como la de Wichí y todas las que existen, sí,
tiene que ser. Esa occidentalización sería, por ejemplo, instaurar el matrimonio como, valga la redundancia, una Ajá. institución. ¿Eso sería algo válido? Sí, pues para mí sí. No, está bien claro, estamos O sea, preguntando. yo estoy, digamos, con mi posición, Sí, sí. exactamente. Y hay gente que esté, ¿usted nota que hay mucha gente que esté en su posición o que tenga una mirada más o menos parecida a usted? ¿O esa mirada dentro de la comunidad es muy discutida o ni siquiera se piensa? Eh, Mira, no, yo creo que si yo pienso así, eh, desde la comunidad me van a mirar y van a decir, esta está loca, esta está loca, y directamente ni lo piensan. Ah, Sí, yo creo que ni lo piensan. una consulta. Los intelectuales, gente de la universidad, gente que incluso viene, sobre todo antropólogos que vienen a estudiar las culturas aquí en Argentina, son muy meticulosas, están muy metidas con la comunidad. Es decir, si yo vengo de afuera y quiero hacer, o sea, desde afuera de la comunidad me refiero, y quiero hacer un trabajo de investigación, ¿la comunidad me suele recibir con los brazos abiertos o fruncen un poco el ceño? ¿Qué decís vos, Lucas? El Lucas que se adentró, digamos, a los territorios, dependiendo de con quién te encuentres, Sí, ¿no? no, dice acá. Sí, dependiendo, digamos, de cuál sea, digamos, eh, primero que nada, La primera digamos, impresión. sí, exactamente, de decir, a ver, si de una, digamos, me diste confianza, entraste, digamos, en un terreno ya más confiable, capaz sí, pero de la primera a la primera no. A la A la primera uno primera desconfía. sí. Bueno, pero eso es muy también típico de la vida en ciudad. O sea, no es una cuestión necesariamente cultural. O sea, eso pasa con cualquier persona. Bueno, y O sea, entonces, desde ahí de decir, primero que nada, te van a abrir las puertas, si es que tienen puertas. Te van a abrir las puertas si es que tienen puertas, porque si vas a una comunidad, cuando yo digo comunidad, no existe el paredón, no existe, digamos, un cerco, no existe claro, no sí, existe un límite un límite de bien decir yo definido. vivo acá y este es mi lugar. Se No, interpreta de que el lugar es ese, pero es un poco, o sea, los márgenes son difusos. exactamente. Entonces son sendas, sendas, digamos, que te llevan. Yo creo que sí te van a fruncir el ceño de una y va a depender mucho. Es muy complejo llegar a una comunidad y que te reciban de una, digamos, con los brazos abiertos. Perfecto, perfecto. La cuestión idiomática me genera bastante curiosidad. Me gustaría saber, bueno, sos bilingüe. En parte sí, porque como yo te comentaba, es como que yo me reencontré, digamos, con mi raíz. Mi papá criollo, mi mamá Mm. wichí. Desde mi niñez, a mí mi mamá nunca me habló el wichí. Siempre fue el castellano. Eh, Hoy en día yo le pregunto a ella, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca me hablaste mi idioma materno, mi lengua materna? Entonces, no sabes responderme por qué. Le digo yo, pienso, digo, capaz por vergüenza a mi papá, digo, ¿no? Y reencontrarme hoy en día con esa esencia, con mi idioma, porque es mi idioma, el wichí, o sea, es gratificante saber de que eso a mí me pertenece, de nacimiento, de mis ancestros, digamos, eso es mío. Y entonces, reencontrarme con eso, con los niños, con la cultura, con esta esencia, el hablarlo, en ver, digamos, en escuchar, decir, a ver cómo se pronuncia tal palabra, cómo se escribe, un desafío. Es decir, Es primero un aprendió el desafío. español Primero el español. y luego tuvo la inquietud de decir por qué no sé wichí o cómo es. Exactamente, Ah, así, sí. así. Porque yo escucho otras personas que no pertenecen a la etnia wichí y lo hablan perfectamente.
hoy en día, digamos, tenemos lugares donde ya podés, digamos, hacer un curso y podés, digamos, estudiar el wichí. Claro, académicamente tenés la Sí, estructura ya para... exactamente. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, y que yo teniendo, digamos, ya desde nacimiento eso, no lo sé. Para mí fue una frustración terrible encontrarme con personas que vienen desde otro lado, que estén interesados en saber, en querer aprender, en querer saber lo que es mi cultura. Y yo miro y digo, ay, no, ¿por qué yo que yo soy, no sé responder, digamos, tal palabra? Eso me lleva a mí a preguntar, a investigar, a decir a mi abuela, a mi tío, ¿por qué nunca me lo han enseñado? ¿Por qué no me transmitieron eso que es tan importante, tan imprescindible de saber cuál es mi raíz? Entonces, siempre voy a decir de que esto, en esta temporada, desde que yo comencé mis estudios en el Instituto de Terciario, y entonces digo yo voy a aprender, yo voy a saber, y yo quiero hacer esto, me interesa este encuentro mío con mi raíz, con mi esencia. Y fue un desafío terrible en aprender palabra, en fonetizar la palabra, que en sí está, yo sé que está en mí, pero que tengo que practicarlo. ¿El wichí en sí tiene 5 vocales? Lo mismo que la... Cinco vocales, sí. ¿Y son vocales tónicas o solo escritas? Son tónicas y escritas también. Ah, lo mismo que en el Sí, lo español. mismo que el español, Ah, sí. claro. Lo pregunto porque en el inglés tenemos 5 vocales escritas, pero son alrededor de 12 en el americano, y en el británico son más o menos 14 vocales fonéticas. Claro, O sea, la misma vocal se pronuncia a veces según cómo esté en el resto de las letras de manera distinta, por eso preguntaba. claro, y en el idioma wichí no tenés todas las palabras del abecedario. Son algunas Letras. palabras, Ajá, letras, sí. claro. Entonces, ¿por qué? Por la fonetización, por el diéresis y todo ese tema. Entonces, hay palabras que para escribir el wichí no se utiliza. Entonces, si viene una persona y le pregunta cuál es su lengua materna, ¿usted cuál dice? Mi lengua materna es el wichí. A pesar de que haya aprendido primero el... Sí, a pesar de que haya aprendido primero el castellano. ¿Y en cuál se siente más cómoda para discutir con alguien con quien tiene broncas, por ejemplo? No, ¿Qué pregunta acá? Bastante, ¿no? Depende de quién sea. Dependiendo de quién es la otra persona, ¿no? Pero usted, por ejemplo, yo digo, estaba usted con el celular y se le cae. Usted lanza una puteada en castellano. El castellano, Ah, bien, sí. bien, bien. Porque de mi parte, es como te digo, mi lengua materna es el wichí. Pero desde que yo aprendí a hablar es el castellano. Entonces, como que te cuesta adaptar, digamos, sí, practicarlo. Sí, digamos, tengo que practicarlo. Entonces, es, digamos, como te decía, un desafío. Qué particular debe ser. Sí. Tenemos que poner acá el meme de ruido de mate, mientras yo... Ponerlo bien así, con un volumen bien alto, para que... Así bien. Con un acercamiento y zoom y todo. Bueno, a ver. Entonces, en esta tarea titánica de aprender u otro idioma, ¿en cuál se siente más cómoda para pensar o piensa en los dos? En los dos. Ah, en los dos. En los dos, sí. ¿Por qué? Porque estoy en esto de aprendizaje, de aprender, digamos, mi lengua, y de estar pensando y decir a ver cuál era la palabra y eso. O sea, se te juega, digamos, la mente. La misma cabeza va cambiando, va haciendo, esto es un término en inglés, ¿no? Switching, ahí va alternando entre una y otra constantemente. Claro, sí, y de aprender, ¿no? Digamos, más que nada, capaz que yo ya la tenga la palabra, pero, o sea, ¿cómo sale? O sea, ¿cómo me va a salir? Por ejemplo, yo estoy con mis alumnos y yo ya tengo las palabras de decir, quédate quieto, o vamos a hacer tal tarea, estás muy feliz, estás contento, estás triste. Palabras, digamos, ya comunes que ya van saliendo naturalmente. ¿Esta entrevista sería más cómoda para usted si fuese en wichí? Yo creo que no. Ah. Yo creo que no por este juego de vocalización, de
de pensar cuál sería la palabra correcta de usarla, por eso. Ya, ya. Así que el idioma juega un papel fundamental a la hora de interpretar el mundo, a la hora de relacionarse con las personas. Sí, mira, el idioma wichí, cuando vos decís una palabra en wichí, por ejemplo, si vos decís algo bonito, el wichí te va a decir en una sola palabra y ese bonito se va a transformar en todo lo que es belleza, iluminación, hermoso. O sea, va a ser un conjunto Es de más, palabras. o sea que es más abarcativo. Abarca muchísimo más. Por ejemplo, porque yo leía textos en wichí y yo decía, dice esto y aquello. Y le pregunto a mi mamá, le digo, mamá, mira, dice esto, esto. Y lo leías tan de una forma tan, una poesía hermosa, y cuando yo le pregunto a mi mamá, dice, no, dice esto y esto nada más. Le digo, mamá, pero ¿por qué si esta palabra supuestamente es esto nada más? Pero estaba escrito de una forma tan poética. O sea, sonaba muy bonito, muy pero cuando lo bonito. traducías... Claro, por ejemplo, el lugar en donde yo estoy trabajando, que se llama el Rincón de Silvina, Matchetaís, es algo que está bien hecho. Entonces le digo, mamá, este lugar es Matchetaís. Y me dice, sí, está bien, es algo hermoso. Le digo, pero si yo le digo a otra persona, le digo, es Matchetaís, está bien. Es algo grandioso, fantástico. Eso, ¿me entendés? Claro, claro. Y entonces el Matchetaís abarca un mundo, digamos, de definiciones que mi mamá lo llega a leer y sí, está bien. Pero si yo te lo tengo que explicar a vos, digamos, te tengo que decir todo eso, todo lo que significa, abarca. Sí. todo lo que abarca. Entonces Así yo, es. como soy un ajeno a la lengua wichí, me veo fascinado, por así decirlo. Exactamente, es lo que a mí me pasaba, digamos, cuando yo leía un texto. Y que hoy en día me doy cuenta de que no es tan así. ¿Ah, sí? No, o sea, no es tan así, digamos, de tal como te lo pinta, digamos, en una poesía, que el claro, wichí solo te claro, resume todo eso. Las traducciones no son 100% intercambiables, no son fidedignas, sino que son más o menos interpretativas, parecidas. Exactamente. Claro, claro. Bueno, esa es la barrera del lenguaje, la barrera idiomática, que cuesta mucho a veces irse a vivir a otro lado, en el que no hablan un idioma. ¿Usted se pone nerviosa para hablar en alguno de los idiomas, en algunas situaciones? El castellano sí. Un poco. Un poco también por ahí, digamos, porque está pensando que capaz me estoy expresando mal y cosas así, ¿me entendés? De decir, ve, ya estoy nerviosa porque capaz que estoy diciendo por eso. No, va bastante bien, va bastante bien, ¿no? Por ejemplo, yo con los chicos, a ver, digo, yo les quiero enseñar las vocales a ellos en el idioma wichí. Quiero enseñar a ver qué palabras pongo, qué ritmo busco para que a ellos les guste. En ningún momento cuando yo les enseñé las vocales a ellos en el idioma wichí, que se transformó en canción, en ningún momento a ellos les pareció difícil. Es más, lo había propuesto, digamos, para el cierre de pueblos originarios, digamos, en un acto. Sí. Ellos 2-3 días estuvimos, no es de que los puse ahí a decir, repetime esto, repetime, te acordás que sigue esto, nada. Yo solo lo cantaba y ellos a modo de juego interpretaban, me escuchaban, y sorpresa mía, cuando yo a ellos jugando en las clases diarias ya sabían. Entonces bien. Digo yo, se puede trabajar muy bien el wichí en las escuelas. Siempre y cuando haya la voluntad y como usted dice, se dedique. Se dedique tiempo, que no sea una simple repetición y una cumplimentación. Lamentablemente el maestro bilingüe hoy en día en la escuela no cumple a veces ese rol que tiene que cumplir como rol docente, ¿no? Bilingüe. Pero ¿a qué se puede deber? Quizás no se les exige desde las estructuras superiores a él, quizás no se ve motivado. Yo creo que le falta motivación.
Yo creo que el maestro bilingüe tiene muchísimas ganas de estar y enseñar esto de lo que es el idioma, de lo que es la costumbre en el aula. Pero lo que les falta es la motivación, la motivación. Una de las motivaciones es, digamos, esta carrera que yo la estoy haciendo, de que es educación primaria con orientación e intercultural bilingüe, que es lo que a mí me lleva a hacer lo que yo hoy estoy haciendo, ¿me entendés? Usted es, de alguna u otra forma, profesora, en todo caso, docente, bilingüe, antes de la carrera. Juntamente con la carrera. Juntamente con la carrera. Juntamente con la carrera. Porque si yo lo estoy haciendo hoy en día, estoy haciendo este acompañamiento pedagógico, es por las herramientas que me da la carrera y esta orientación intercultural bilingüe, yo estando dentro de la comunidad, entonces utilizo todas esas herramientas, más con lo que yo sé, entonces vamos a planificar y vamos a ver de qué manera yo voy a implementar la lengua materna en mis clases. No sé si me... Sí, se comprende bien. Me da vueltas en la cabeza ciertas expresiones que tenemos acá en el norte. Por ejemplo, con los chicos hablábamos de la expresión cuimba. ¿Cuimba es una palabra del wichí? No No. es del wichí. Es más, creo que aquí con Lucas estábamos debatiendo hace rato de que él tiene información, digamos, segura de que es del guaraní. No, acá dice entre comillas, dice. Ajá, del guaraní, ya, porque él recorre, ¿no? Digamos, claro, los territorios. Claro, no es una palabra del wichí, sino más bien del guaraní. Y en todo caso, cuimba significaba soy hombre, decías, Lucas, ¿era algo así? Significa ser... Según los sabios. O sea que cuimba vendría a significar algo así como soy hombre. Soy hombre. Y es el equivalente a, en el wichí, ¿cómo era? ¿Había una expresión que usted me había dicho? Sí. ¿Vos cómo utilizarías la palabra cuimba? Por ejemplo, cuando una persona me acaricia sin mi consentimiento. Exactamente. Es como que, uy, ¿qué está pasando? Claro. Sí, el wichí tiene una que es el... Es como el que nosotros tenemos, el salí. Sí. Salí cochino, salí... Claro, exactamente. El wichí es el... A veces, no sé si me va a salir ahora, digamos, hace rato me salía, es el hu. Hu. Digamos, como que está soplando, pero como para adentro o para afuera. Hu. Digamos, es la fonética del wichí. Es el equivalente al cuimba en el guaraní. El equivalente al cuimba del guaraní. Estamos aprendiendo un montón en el podcast Sí. Espero que cada uno de ustedes también, lógicamente. Me lo dicen en los comentarios y en las redes sociales de qué les parece este tipo de espacios para, lógicamente, aprender un poco, tener una cuota educativa y también una cuota de entretenimiento, ¿no? Porque, a ver, eso es lo que pasa con los idiomas, por lo menos a la gente que le apasiona. Hay gente que detesta aprender idiomas, ¿no? Pero a ver, tiene que ver con algo muy simple. Aprender un idioma es una tarea muy complicada. Porque es la puerta a significar, a entender el mundo que a uno lo rodea. ¿Le resultó divertido el aprendizaje del idioma? Sí, en algún momento sí. En otros, digamos, cuesta. Cuesta, digamos, más que nada en la escritura, en escribir el idioma. Porque todavía no se unifica en sí, digamos, lo que es la escritura wichí. O sea, eso todavía no está delimitado. Está unificado de decir yo a esta palabra machetaís la voy a escribir así y así es en todos lados. Porque en diferentes lugares tienen otras maneras de escribirla, otras maneras de decirla. Entonces el wichí todavía no tiene esa unificación, digamos, de decir cuál es realmente la forma exacta de escribir. Un ejemplo en el español sería, por ejemplo, que nosotros, un ejemplo a esa situación sería que a día de hoy no sepamos escribir zapato con Z o con S, por ejemplo. Claro, algo así. Exactamente. Porque, por ejemplo, los de la zona de Formosa, ellos tienen otra manera de expresarse, otra manera de fonetizar, digamos, una palabra. Es decir, que en el wichí el idioma es muy regional. Muy, O sea, se marca mucho la regionalidad. Sí, pero, digamos, dependiendo, ¿no? de qué lugar. O sea, digamos, si decís regional,
depende de qué región, digamos, Claro, sí, sí. sí, O sea, eso. lo que quiero Sí, decir sí, es, si va un wichí cercano a Tartagal o de Tartagal, se va para, por ejemplo, Ingeniero Juárez o para parte de Formosa, se notaría que él viene de otro lado. sí, Bueno, pasa lo mismo con otros idiomas. sí, Pasa con el español también. Nosotros reconocemos cuando viene un chileno huevonao con exactamente, chetumare que sí. habla así que, claro, y después ve un cordobés, sin ir más lejos. Claro, la acentuación, la tonadita. Por ejemplo, en el instituto yo tuve, digamos, un terrible drama porque el profesor venía de Formosa. O sea, yo, digamos, Formosa cero, no sé, ¿me entiendes? O sea, ¿No digamos, fue él nunca me... para Formosa? No, Mm, no, y menos, digamos, escuchar hablar, digamos, un wichí de Formosa. Entonces él me estaba enseñando un idioma, wichí, pero no el que yo sabía. O sea, yo sé el wichí mío, el wichí de acá de la zona de claro. Tartagal, de Tonono, del kilómetro 6, pero no el wichí. Entonces fue, digamos, reencontrarme con un wichí diferente. Y, pero le digo yo, profe, le digo, pero ¿cómo voy a hacer yo? Le digo, ¿no? ¿Cómo hago yo? Le digo, si yo voy a una escuela de acá, digamos, de Tartagal, y no le voy a enseñar, digamos, mi idioma, y le voy a tener que enseñar el de Formosa. Claro. ¿Cómo voy a hacer? Le digo. Y, o sea, digamos, algo tan, ¿no? De decir, no tan una respuesta de un profesor que nunca vas a esperar y que me diga, escucha tu ser, escucha tu ser y los niños te van a entender. Un profesor nunca te dice de que Claro. escuches tu interior o sea, digamos, es Es tan poco sabio, común. claro, es tan sabio, es tan natural, digamos, de cuando hablas del wichí, cuando hablas de la naturaleza, del idioma, de sus costumbres, es algo que viene muy, digamos, de dentro tuyo. O sea, vos me escuchás hablar a mí y yo te estoy hablando y capaz que me vea por ahí y después digo, wow, ¿en qué momento me salieron esas palabras? Usted se sorprende Exactamente, del sí. potencial que uno tiene. Me sorprende. Me interesa ahondar en algo que hasta el momento en el podcast no lo tocamos y que me pareció casi crucial, es saber el tema de las costumbres y cómo es una persona que vive en una comunidad y su rutina. Se levanta al mismo horario laboral que puede pasar en la ciudad, tiene otro tipo de comportamientos con la gente que está en el lugar. ¿Cómo es la rutina? ¿Qué es Actual. la costumbre? Sí, actual, claro. No muy diferente, ¿no? Al de ciudad. El, por ejemplo, tema trabajo, yo creo que en las comunidades son muy pocas las personas que tienen un trabajo, y un trabajo al que le llamas una changa. Claro. Tenés una changa de mediodía, tenés, digamos, capaz trabajar en el campo cortando madera. Acá, digamos, esta zona está muy marcado por eso, ¿no? Digamos, por el trabajo es salir al campo y cortar la madera. Es una zona maderera de Claro. acá Tartagal y entonces los varones, los hombres, trabajan en ese sector, ¿no? De decir, de cortar la madera, salen en la madrugada, pues mis hermanos trabajan con la madera, y ellos, ye- capaz en la madrugada salen en pleno frío, O sea, a ponen las su 4 de la tractor a 4 madrugada. de la madrugada, salen, cortan la madera. Allá en el campo no sé cómo es lo que hacen, pero yo sé que, digamos, cuando ellos traen la madera, en tiempos de frío, tiempos de calor, digamos, Ujú. es un tiempo, una etapa del calor es el más sufrido. ¿Por qué? Porque imagínate transitar esos caminos llenos de polvo, los peligros que corren, digamos, estando Claro, en además esas... además los animales suelen salir, animales, insectos suelen estar más presentes en el calor. En el Así, frío suelen más. es terrible. Ese es, digamos, uno de los trabajos. Y después están las changas. Hoy en día, en esta temporada, creo que hay algo muy positivo de que en las casas de las comunidades están implementando las huertas. Se está implementando, se está viendo eso, que es muy positivo
para las comunidades, tanto para la familia, ¿no? Obvio. Y el tema de la panadería también, Bueno, trabajan. usted me comentaba que daba, no sé si llamarlo curso, sí, pero sí, hacía capacitaciones de panadería, de huerta a Sí, sus alumnos. sí, ¿por qué, digamos, vamos a hacer el pan con los chicos? Porque cuando yo no estaba trabajando con ellos, no hacía, digamos, estas actividades sociocomunitarias, Ujú. yo con mi marido trabajamos haciendo pan. Hacíamos el pan, mi esposo salía a vender pan casero y tortillas. Cuando comienzo a trabajar con los niños, eh, había días en que, o sea, hacíamos las actividades y llegaba la tarde y no teníamos el pan, ¿me entendés? Pero nosotros teníamos harina reservada. Entonces le digo yo a mi marido, le digo, Fabi, que para hoy no tenemos el pan para la merienda de los chicos. ¿Qué te parece si hoy damos la clase de pan casero para que ellos Hagan. tengan a la hora de la merienda? No te imaginas lo que fue eso, ¿no? Por eso, este trabajo que hago yo, digamos, se fue dando, no es, digamos, que llegó, digamos, planificado de alguna manera. Se fue dando, digamos, por las Se fue necesidades dando de del manera día a espontánea día, por ello. por la necesidad. Entonces, chicos, hoy, ¿quién tiene tarea? Bien, terminamos la tarea, ¿sabe de qué hoy vamos a hacer el pan? Porque no tenemos para la merienda. Entonces, a una manera muy divertida, colaborativa, entre todos ahí, el primer día fue muy hermoso y así fuimos, digamos, acondicionando los lugares, los materiales, el espacio, y entonces se implementó lo de la panadería. Bien, entonces, esta semana hacemos pan casero. Hacemos el pan casero, tenemos para la merienda, el niño manipula el material, todo, digamos, los ingredientes, la grasa, la salmuera, la levadura. Entonces, él está enseñando un mundo de cosas al niño y, y se fue implementando. Entonces, digamos, en nuestras tareas, las actividades las tenemos incorporadas al taller de pan casero. ¿Por qué enseñamos solo el pan casero? Porque, digamos, es lo que uno, digamos, hasta ese momento sabía, Claro. requiere y es hermoso trabajar y llegás a ese punto donde viene el alumno y te dice, señor, sabe de que nosotros estamos haciendo el pan casero en la casa y también salimos a vender. Y entonces te quedas como helada de decir, el niño tiene tanto por aprender, tanto por hacer, que es más, no es todo teoría, tenés que llevarlo a la práctica. Tenés que llevarlo a la práctica y ahí es donde el niño, digamos, va a aprender. Estábamos con los ofladores ahí, venía el niñito de jardín, hacía esto, ya está haciendo motricidad fina, Claro. motricidad gruesa, de todo. Viene uno de primero, segundo grado, te pone a contar 1, 2, 3, tenemos 5 ofladores, señor. Entonces esa es la manera de enseñar donde vos vas a lo concreto. Y tenés tantos resultados que empezamos, digamos, con la huerta. Bien, chicos, ahora saben de que vamos a ver ciencias naturales, mirar que una planta necesita esto, que cuáles nacen con semillas, diversidades de cosas. Y Lucas hoy me dice de que ya un alumno tiene una huerta, digamos, en la casa, y entonces hay un mundo por hacer. Hay cosas por hacer, hay que renovar esta educación, digamos, que viene ya en un diseño curricular que te dice cuáles son los temas que tenés que dar. Yo al diseño curricular a mitad, digamos, lo sigo. A la hora de planificar para nuestra profesora, obviamente tengo que hacer Claro. como debe ser, pero yo en mi lugar, digamos, pongo en práctica lo que yo veo de la realidad
en la que estamos. Es decir, la educación la adapta a la necesidad y al momento. Al No es momento. una cuestión de que está en el papel y hay que hacerlo porque está en el papel y porque vino de arriba y vino de arriba por gente que capaz que tiene todas las intenciones de hacer las cosas bien, Y que capaz pero no es el camino claro, correcto. lamentablemente no conocen la situación particular. Entonces usted está con esa responsabilidad. Con una responsabilidad, digamos, terrible de que por ahí, digo yo, todavía soy estudiante y estoy haciendo, o capaz estoy violando, digamos, una cierta norma que no me permite, como el pleno COVID, que yo me puse a trabajar con Claro. los niños, haciendo, dividiéndolos, digamos, decir, este grupo viene a la mañana, siempre tratando de tener, digamos, el espacio y decir, respetamos todo lo que hay que respetar Claro. para prevenir. Entonces, había que tener coraje en ese momento de decir, yo voy a estar con un niño en pleno pico de pandemia. Bueno, y de alguna u otra forma, a ver, eso lo que deja es entrever que quizás las directrices, las normas, las exigencias por parte del Estado no están de alguna u otra manera enraigadas en las necesidades de cada Real. uno de los rincones del país. Porque en este Exactamente. caso, usted podría tranquilamente decir, bueno, la situación de pandemia, listo, me voy, no. Pero claro, quedan los chicos varados. ¿Quién los contiene? ¿Quién los ayuda? De cosas tan feas o de tan trágicas como usted misma lo decía, el consumo de drogas, el hecho de no darles horizonte, el embarazo a temprana edad. Sí, Claro, el exceso de por ahí del uso o el mal uso de la tecnología. exactamente. Pero me vienen tantas imágenes que yo pasé, digamos, en ese tiempo, y hasta hoy en día, ¿no? De que ellos me dicen, seño, yo no quiero ir a la otra escuela, yo me quiero quedar acá. Yo mira que hoy tenés que ir, hoy te toca a vos, pero viste que están Claro. en burbuja. Sí, exactamente. Y, Van y- determinados, bueno, no sé cómo será en ese sí, caso, sí, sí. acá en la ciudad van en algunas instituciones una semana Y la y otra la no. otra no. Y Sí. hay otros que van 2 días a la semana los 3 días restantes no, por ejemplo. Sí, la educación, digamos, nos puso en escenarios diferentes, Atípicos. atípicos, y que los docentes tuvimos que de reinventarnos, ¿no? Hacer malabares Hacer con lo que tenían malabares, incluso. exactamente, y los que no tienen. ¿Qué hacemos los que no tienen, los que no tenemos? Yo digamos, me quedé estancada en mi carrera por no tener ese acceso a la tecnología. O sea, a día de hoy no está cursando, por ejemplo. Pero ahora sí. Ahora Pero sí. el año pasado, digamos, esa presencialidad que hoy en día se hace tan valorada, ¿no? Y en otros tiempos no, ibas a la escuela y si estabas con el docente, capaz que ni el apunte le llevabas, y en ese año, el año pasado, decir, ay, no, y ya no tenés más maestra. Si no supiste valorar ese momento donde vos tenías al docente que al presente, al que podías preguntar y decir, ahora no. Y eso, no hay que saber, digamos, valorar el momento cuando estás con la otra persona, de saber, digamos, esta sociabilización, digamos, que tenés con el otro. Y con ellos, digamos, fue muy valorado ese contacto, cuando a vos te decían 0 contacto. Claro. Entonces para nosotros era una bendición de decir, ¿por qué? Porque somos una comunidad, nadie salía del país, nadie salía, digamos, al centro, nadie se iba. Entonces era como que estábamos protegidos de alguna manera. Entonces no teníamos la complicación de decir, no, porque vos viniste de tal lado, te podés Claro. contactar. Entonces fue muy, muy gratificante el estar, digamos, juntos y aprender, y que ellos me tenían, digamos, como yo sí tengo una seño. Una referente, como incluso la ven. Incluso un alumno me dijo, menos mal que usted es seño, dice, porque no hay escuela, dice. No hay escuela, no vemos una seño, me decían, y menos mal, o sea, para ellos era algo favorable de Claro. decir, menos mal que tengo seño yo todavía. Qué ternura recibir ese tipo de comentarios de los chicos. No tiene precio. No tiene precio.
No tiene precio el que ellos te estén esperando, el que ellos te den un abrazo cuando tenés que estar a 1 metro de distancia. No, fue encontrarse con lo humano, con la humanidad, digamos, que yo creo que es lo que esa pandemia trató de, o sea, de iluminarnos y decir, recuerda que sos humano y que no Claro, tenés... que sos Sí, vulnerable, que vivís en sociedad. exactamente. Eso. Hablamos mucho sobre la noción del trabajo comunitario y yo tengo en la cabeza la idea, quiero creer que es distinto, quizás no es distinto o quizás sí. eh, la diferencia entre un trabajo comunitario y un trabajo no comunitario, que uno podría decir el típico trabajo de traer pan para la casa, o sea, un trabajo lucrativo. ¿Tiene diferencias un trabajo comunitario de un trabajo no comunitario en este caso, que sería, por ejemplo, un trabajo lucrativo? Yo, por ejemplo, voy al supermercado, Sí, o yo hago este podcast y recibo 20.000 pesos de pauta. Dios lo oiga. yo creo que sí. Yo creo que sí tiene mucho que ver, porque no es lo mismo estar trabajando en comunidad, haciendo, digamos, sociedades, porque ahí es donde vos te encontrás con, con lo que sos realmente. Porque si estás acá, digamos, vas a comprar y ya está, capaz que no podés, digamos, sentir y La ver parte humana del de la otro. contraparte con la que estás Sí, relacionándote. sí. O sea que el trabajo comunitario tiene Abarca mucho abarca más. mucho más que un trabajo, digamos, lucrativo. Que Sí. nadie está diciendo que sea innecesario o que esté mal, sino que Sino es que creo, digamos, de que sería muy bueno, digamos, de que todo el mundo esté haciendo trabajo comunitario. Eh, si no estuviese en esa situación, ¿qué estaría haciendo usted ahora? eh, Si no hubiese usted advertido esas necesidades que le tocó cubrir, ¿qué estaría haciendo usted ahora? No estaría haciendo... estaría festejando mi título. Estaría festejando mi título porque tuve, como yo te decía, esa pandemia me hizo dar, digamos, una vuelta de rosca, de verme, digamos, yo como ser humano, de mirarme, digamos, y decir, a ver, hoy estoy acá, mañana yo no sé si voy a estar. ¿Qué dejo? ¿Qué hago por el otro? ¿Cuál es mi papel como ser humano en este tiempo de mi vida? O sea, estaban muriendo personas a 1000, digamos, por hora. Y yo sin hacer nada era lo que yo pensaba. O sea, se veía como la obligación de hacer algo. No tanto como una obligación, sino, digamos, el decir, digamos, sos una persona, por ejemplo, te doy un ejemplo, Sí, sí. me dice un sobrino que estaban tan sorprendidos, digamos, de verme lo que yo hacía, por nada, sin nada. Y viene y me dice, ¿y qué ganás vos con esto? Me dice, vos estás querés ganarte un punto con el barbudo. Y entonces yo lo miro, le digo, ¿y vos qué estás haciendo? Sí, es eso. Eso. ¿Y vos qué estás haciendo? O sea, si vos vas por el ganar y querer esto, ¿dónde está tu parte humana de decir, no, yo tengo personas alrededor? Claro. O sea, ¿me entendés? No era, digamos, una obligación, sino que algo que te cae y decir, soy humana, estoy haciendo esto. O sea, mi carrera en ese momento se fue para... lo que Para menos quería era ponerme de decir voy a ubicar a mis profesores porque yo quiero rendir, quiero rendir. Tenía compañeras que se frustraron terriblemente por decir no voy a terminar la carrera este año. Y yo miraba al niño que venía con a moco suelto de decirme, señor, ¿qué hacemos hoy? ¿Me había, entiendes? claro, usted tenía el ojo en cosas
más importantes. Capaz que O bueno, sin quitarle mérito a la persona que también se quiere recibir rápido, ¿no? Que es todo un claro, desafío y uno lo reconoce. Pero usted tenía la mirada en otro lado. y que hasta hoy en día todavía sigue mi mirada por otros lados. ¿Se ve de acá a 5 o 6 años haciendo lo mismo? Digo lo mismo en el sentido de hacer trabajo comunitario para con la gente. Quizás no exactamente la misma tarea, pero Sí, sí la misma intención sí, o liderando un equipo de sí, trabajo. Se ve así. sí me veo, quiero hacerlo. Siento, digamos, de que si lo estoy haciendo es por algo, de que no es, digamos, porque a mí se me ocurrió, digamos, hacerlo por hacer. Cuando vos haces algo que no lo tenías pensado ni planificado, es porque de algún lado algo te está diciendo qué es lo que tenés que hacer. ¿Usted es creyente? No, No. no, ¿Es atea, agnóstica? atea, Atea. atea, Ahora no ponerse. pregunto, pero le iba a preguntar si en todo caso, como no nombró a Dios, hay gente que en esa situación, como la que usted acaba de nombrar, Sí, suele decir que Dios me está diciendo de alguna otra forma. no. Entonces, como no lo nombró, yo Capaz, pensé que... no, capaz si vos me decís de qué religión sos, yo digo atea. Pero si me tengo que asemejar a algo, a una religión, Mm, es al evangelio. ujú. A ese, digamos, sería la respuesta mía. Si, no tengo una religión, pero si me tengo que, a la más cercana es al evangelio. ¿Con su familia? Mi familia es evangelio. Su familia Todo, es sí. evangélica. Sí, ¿Cuántos son sí. en su familia? Discúlpeme. En mi familia Claro, soy en el yo, núcleo. mi esposo, mi hijo y mi mamá. Sí. ¿Cuántos años tiene su hijo? 11. ¿Qué dice sobre lo que usted hace? Fue terrible para él primero, porque es hijo único y de repente verse invadido por una cantidad terrible de niños, quitándole todo su amor, digamos, mío, de agarrar sus cosas y decir vamos a compartirlo con él y decir mamá, no, pero si eso es mío. O sea, digamos, para él también Fue fue todo un un desafío desafío. a asimilar lo que su madre hacía. Y él siempre vivió, digamos, solito, sin ningún niño en la casa, y que de alguna manera fue un bien para él también, porque hoy en día él tiene muchísimos amigos y que le costó, ¿no? Le costó bastante. Y fue un Su, trabajo, digamos, tanto para él como para mí también, de tener que hablar con él y ver de qué manera llegábamos a un acuerdo, de decir, está bien, yo te atiendo, o mamá, ¿por qué vos estás más para ello y para mí no? ¿Me entendés? Fue un trabajo bastante con desafíos terribles. su pareja, su marido, ¿qué dice al respecto de lo que usted hace? Yo creo que sin él no lo hubiese logrado. Sin el apoyo de él, no hubiese logrado, digamos, hasta lo que logramos hoy. Y cuando yo te digo logro, es decir, el Rincón de Silvina, un lugar que nació de la nada, hoy contar con más de 60 alumnos, es eso, encontrar, digamos, esas ganas de los niños, de querer trabajar, de querer hacer, de ver en ellos la solidaridad que aprendieron entre ellos, de ver de que si querés algo podés hacerlo, si no tenés podés buscar la manera, eso. Cuando esos chicos crezcan, ¿usted cómo cree que ellos van a recordarla a usted? Como su segunda mamá. Como su segunda mamá. Y yo creo que es por ahí, digamos, en mi carrera, se dice, me dijo la profesora que tengo que trabajar la razón y el corazón. Al mismo tiempo, Sí, trabajar en eso simultáneo. porque a mí me gana mucho el corazón. O sea, yo trabajo y por ahí, si el niño llora, lloro con él, ¿me Ah, entendés? Y entonces
Claro, capaz ahí sean en esa situación desaparece el rol del de- adulto responsable que lo guía o le dice, no, no tenés que llorar, por ejemplo. y yo creo que eso está mal, ¿no? Yo creo que ahí está el problema en la educación. A ver. Digamos, a mi manera de ver, me Sí, sí, atrevo a obvio. decir, porque si usas solamente la razón, vos no vas a vincularte totalmente con el niño. Yo creo que para enseñar al otro vos tenés que sentir ese amor por ese niño y decir, no, yo sé, digamos, lo que estás sintiendo. Si querés llorar, vamos a llorar juntos. Si querés tal cosa, saltamos los dos juntos, porque ahí es donde él va a sentir la seguridad de decir, no, si mi seño también dice, también siente, también puede. Y yo creo que ahí es cuando vos das el giro total, digamos, en el niño. Quizás por eso usted tiene tanta llegada con los niños. Porque usted es mitad razón, mitad emoción. Que es lo que quizás a otros, estoy hablando no por lo que Sí. estamos conversando, no tengo conocimiento de primera mano de lo que sucede, pero quizás esa es, eso es lo que flaquea en otros profesores que son solo conocimiento, razón y se Y les ya va está. la emoción de lado. Hay que ser humano, hay que saber que estás delante de otro pequeñito y Otro similar, otro similar que es mucho más chiquito que vos y que tenés que saber cómo está. O sea, si el niño se cae y llora, no podés ir a decirle, no lloré, no lloré, no lloré. O sea, llora porque es tu emoción, está bien, digamos, que llores, está bien que estés enojado, está bien que no te salga. Lo vamos a intentar de vuelta, pero no está mal que vos te estés equivocando. O sea, eso es, como te estoy hablando, así, digamos, es mi modo de expresarle algo a ellos. ¿Querés llorar? Llora ahí sobre tu hoja que no te sale. No importa, no está mal. Yo no te voy a poner una mala nota. eh, Está bien, llora. Yo estoy acá con vos. En la próxima lo intentamos nuevamente. En la próxima lo intentó, te salió más o menos. ¿Viste que sí podés? ¿Viste que, wow, mira, esta vez te cruzaste un poquito, pero la próxima que lo hagas ya te sale perfecto? Y si no te sale perfecto, no te preocupes, pero vos sabés que está mucho mejor de lo que hiciste la primera vez. ¿Qué pasó? ¿Paramos o no? No No, pensé, no, yo había interpretado. No, Bueno. bueno, nos Ah, quedamos bueno. muy Claro, los calladitos. dos, los dos Sí, interpretamos. que algo pasaba. Claro, la verdad. O que cállense. Él cuando me hace así es porque tengo que guardar el audio. Tienen toda la gestualidad de trabajar los muchachos, ni Bueno, yo estoy entero de eso. nosotros no sabemos. Sí, bueno, continuamos. No, así que cuando yo te haga para esto, sí. Sí, perfecto. ¿Dónde radica, dónde radica no? ¿Cuál es el mayor sueño que usted tiene ahora mismo con los chicos o con su trabajo comunitario? Es decir, ¿cómo se ve de acá a 20 años? ¿O qué quiere lograr? Lo hablamos varias veces, qué es lo que usted hace, el objetivo que tiene, pero ¿cuál es ese fin máximo al que usted quiere llegar? A nivel educación, saber de que nunca se van a rendir Ujú. ellos. A nivel cultural, hacer, digamos, una unión, empezar, digamos, desde de ellos mismos, ya, digamos, a mayores, decir de que no exista, digamos, esa rivalidad de culturas, de que ese grupito, digamos, el que está conmigo, va a llegar a ser grande y va a ver a la otra etnia como él mismo. Ese, digamos, digamos, mi sueño, de llegar, digamos, a que ellos crezcan, porque, digamos, ya los grandes son grandes y ya, digamos, su modo de pensar va a seguir siendo el mismo.
Entonces yo tomo a los pequeños que están conmigo, de decir, ellos van a llegar a ser adultos y vas a ver que el guaraní no es el enemigo del wichí y el wichí no es enemigo del guaraní. Y que juntos, digamos, se pueda lograr, digamos, la paz. Otra cosa, ahí añado yo, y ya me dirá usted si es así o no, que incluso que no haya ese conflicto con la persona de la ciudad. Exactamente. Porque a veces sin querer uno interpreta o piensa de que hay una especie de conflicto. Y si bien es cierto de que hay conflictos entre todos porque la sociedad no es Sí. perfecta, los seres humanos no somos perfectos y tenemos problemas todo el tiempo, quizás ese conflicto no es tal. Quizás cuando una persona de la ciudad se acerca a una comunidad o viceversa, uno se da cuenta que son mucho más parecidos de lo que De lo que creen. se cree, sí. Sí, yo tuve, digamos, situaciones de que por ahí pensás y decir la cultura wichí no acepta la cultura guaraní o no acepta al otro, o por qué, porque vos sos guaraní, vos perteneces a aquel bando y así. Me pasó, digamos, con los mismos niños. Y entonces ahí está el punto clave mío de decir, hay que aceptar al otro con sus costumbres, con su cultura, y por ahí pienso de que en sí, digamos, tanto el wichí como el guaraní ya lo traen su sangre, esto de decir que son territoriales, de que no, que esto me pertenece, de que porque la ley me ampara, y empezar a trabajar, digamos, desde la niñez con ellos y a que ellos, digamos, sientan el sentido de pertenencia, pero de todos, digamos, no solo de uno, de decir yo te acepto, esto es mío, compartimos, desde ahí, desde la niñez, desde las propias instituciones, digamos, que trabajan con esto de las comunidades, de ver, pero más que nada en los niños, porque ya sos grande, capaz te cueste un poco, digamos, aceptarlo. Hay una frase que dice que a perro viejo no se le pueden enseñar nuevos trucos. Claro. Va más o menos con ese... Sí, por ahí. Porque, mira, yo chicos muy chiquitos, ¿no? De primer grado, segundo grado, cuando comencé con esto, ellos ya lo sentían, digamos, al rincón de Silvinas como de ellos, y de que no podían aceptar a otro niño. Y entonces ahí estaba el trabajo mío de enseñarles a decir que no todo te pertenece, de que hay ciertos límites hasta donde podés llegar, hay ciertas normas que te cuidan, de que vos sabés, digamos, cuáles son los valores, que tenés que respetar del otro. Y hoy en día somos una familia grande donde hay criollo, wichí, guaraní, y que uno viene de la escuela Mariano de Echazú, de la escuela Preti, de la Comunidad del Amor, el Apacho 1, Cacique Cambay. Entonces, de eso se trata. De eso se trata, donde no porque vos seas de tal lugar no tenés que venir acá. Eso es lo que se llama interculturalidad, Eso es la comunicación, sí. la convivencia, la transmisión de sentidos y valores entre personas que nacieron en lugares distintos, que hablan idiomas distintos, sí, incluso. Pero la aceptación, digamos, del otro. Entonces, trabajarlos con ellos, ¿no? Ya desde ahí, desde donde estoy yo, trabajar. Y se logra, ¿no? Y se logra. ¿Los miembros de la comunidad de wichí se sienten argentinos? Claro, seguro, no, sí. No, pero ¿sabe por qué lo pregunto? Acá se ríen, pero sí, lo pregunto, voy a explicar por qué hago este tipo de preguntas. Me ha pasado a mí con profesores del nivel superior que a veces me comentan que en la comunidad no se sienten argentinos por el hecho de que lo ven como el hombre de la ciudad distinto a ellos, lejano, o incluso la práctica de no cuidar el DNI. O no tenerlo siempre disponible el DNI cuando se necesita o cosas así. Por eso pregunto si la concepción de argentino está tomada o no. No porque yo lo piense. Claro, dependiendo de en qué grupo estás, ¿no? Porque, digamos, mi comunidad
vos le decís argentino y ellos saben, pero digamos, a ver, ¿cómo tienen definido la palabra argentino? Los chicos, digamos, que están en la escuela, ellos saben que son argentinos y que tienen que tener el DNI y que tienen que ir a votar. Ajá. Capaz no pasa, digamos, con esa persona ya mayor, adulta, que viene con otros conocimientos. Hay otra noción según la edad a veces. Exactamente. Ya, Sí. ya. Por eso me inquietaba hacer esa pregunta que, bueno, me acordé. Claro, porque si bien vos a ellos le decís que acaso vos sos de allá y entonces y ya te dicen chu o cuimba o ¿entendés? Cualquiera de las Claro, sí. Ahora está bien, comprendo. Claro. Opción de todas las anteriores. Sí, exactamente. Sí. Justamente por ahí me estaba acordando que la concepción de Wichí viene de gente, ¿verdad? Claro, sí. Entonces como que si lo separa también un poco. A ver, no entendí eso. ¿Cómo? Que la concepción de Wichí, Sí. o sea, Wichí Son significa personas. Persona, Ah. significa gente. Ya. Si le decía a uno Wichí, le está diciendo gente. Gente. Ah. Persona. Entonces eso es como que lo separa de todo esto también que es nuestra sociedad, como persona. Claro. Ah. colectivo. Ya, comprendo. Ah, no, mira, no tenía ese dato, no lo sabía. No lo Sí. sabía, estamos descubriendo y aprendiendo cosas acá. Aprendiendo en AQD. Sí. Aprendiendo en Acude, así tener que poner un cartel así bien rimbombante. No, mentira, tampoco tanto. Bueno, capaz que le digo y hace lo que. Este programa lo pasan en todas las escuelas del país. Cuidado. ¿Hay algo de lo que no preguntamos, no hablamos, que te gustaría comentar o hablar? El tema de la discriminación hacia el wichí, que por ahí, digamos, se toca mucho este tema, Ujú. de que, o sea, decís wichí y ya capaz te sentís discriminado, cuando en realidad, digamos, vos estás diciendo wichí y no estás diciendo nada malo, solo estás Claro. diciendo gente. Yo creo que depende mucho de uno mismo. Me pasó, digamos, en el instituto, de que estaban las becas. Estaban las becas, o sea, somos personas grandes, ya digamos con más conocimiento y todo eso. Nos teníamos que anotar para una beca. Entra la preceptora y dice, vengan todos los que pertenecen a las comunidades para anotarse para las becas. O levanten las manos quiénes son más o menos para ver cuántos son. Levanto la mano y soy yo la única. Entonces digo yo, wow, digo yo soy la única. Llega el día en que nos notifican que las becas ya están. Cuando viene la preceptora nuevamente y dice, los chicos que se anotaron para las becas que ya salieron, por favor, armen la fila que tienen que firmar. Y éramos una fila terrible. Y digo yo, pero si a la hora de levantar era yo la única. Entonces, todavía, digamos, siguen sintiendo eso de que digan, no voy a levantar la mano porque soy de una comunidad y que me pueden mirar mal. Yo creo que hay que cambiar eso. A los que me estén mirando, por favor, que no sientan ese menosprecio por sus raíces, porque en fin no te hace ni malo ni te hace bueno, es lo que sos. Uno no elige dónde nacer. Uno no elige, y entonces sentirte orgulloso de lo que sos. No elegiste, digamos, ser eso, pero sí podés sentir, revalorizar y reivindicarte, digamos, con tu cultura. Y me pareció eso, ¿no? Mira que ya, o sea, ya éramos estudiados, ya sabíamos un poco más. Entonces, si vos ves ese grupo de estudiantes sintiéndose de que si dicen que soy de tal comunidad me van a discriminar, ¿te imaginas lo que es la comunidad misma? Que sienten ese miedo al rechazo. Sienten miedo al rechazo esa mamá que va al hospital a pedir un turno, con los pies descalzos, con las polleras largas, con el jutí que le llaman al guagüero, donde lleva a su nene. Ve a una persona y yo creo que siente eso y que no debería ser así.
no debería ser así, capaz, digamos, por los recursos que por ahí uno no tiene, pero en sí sos humano y no tenés que sentir vergüenza de lo que sos. Hasta acá entonces con el podcast número 7 de AQD, Silvina Miranda, quedé pero maravillado, quedé muy a gusto con la entrevista. Espero que cada uno de ustedes, tanto los que están acá detrás de cámara, todo el equipo de AQD Staff, como cada uno de los que nos escuchan, nos siguen en las redes sociales, valoren y sea de su agrado, hayan aprendido algo. Silvina, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y la pasé muy bien. Gracias por los mates y feliz. Feliz y siempre es gratificante saber de que uno puede expresar, digamos, lo que tiene dentro y yo creo que hay muchísimo más y que tiene que salir y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos por la participación, o a usted, como quieran decirlo. Esto fue el episodio número 7 de AQD Staff, algo que decir, el podcast de AQD. Gracias a todos. Excelente, a mí me encantó.